Se nos pide que determinemos la suma, si es posible. El primer paso es simplificar las raíces cuadradas, para ver si tenemos radicales similares. Para simplificar las raíces cuadradas, necesitamos identificar cualquier factor cuadrado perfecto de los radicandos. Para hacer esto, veamos la factorización prima de 28 y 63. 28 es igual a 4 por 7, 7 es primo. Y 4 es igual a 2 por 2, y 2 es primo. 63 es igual a 9 por 7, 7 es primo. 9 es igual a 3 por 3 y 3 es primo. Escribamos la raíz cuadrada de 28 como la raíz cuadrada de 2 por 7. Además, escribamos la raíz cuadrada de 63 como la raíz cuadrada de 3 veces 7. Mirando la factorización prima, podemos ver que 28 tiene un factor cuadrado perfecto aquí de 2 por 2. Y 63 tiene un factor cuadrado perfecto de 3 por 3 aquí. Y debido a que la raíz cuadrada de 2 por 2 o 2 cuadrados se simplifica a un factor de 2, esto se simplifica a 2 raíces cuadradas de 7. Además, porque la raíz cuadrada de 3 por 3 o 3 al cuadrado se simplifica a un factor de 3, esto se simplifica a 3 raíz cuadrada de 7. Y ahora tenemos radicales similares porque las raíces cuadradas son exactamente iguales, y agregamos radicales similares, al igual que agregamos términos similares. 2 raíz cuadrada 7 más 3 raíz cuadrada 7 es igual a 5 raíz cuadrada 7. Esta es la suma de las raíces cuadradas dadas. Luego, tenemos la raíz cuadrada de 48 más la raíz cuadrada de 75. Nuevamente, veamos la factorización prima de 48 y 75. 48 es igual a 6 por 8. 6 es igual a 2 por 3, ambos son primos. 8 es igual a 4 por 2, 2 es primo y 4 es igual a 2 por 2. 75 es igual a 3 por 25, 3 es primo. Y 25 es igual a 5 por 5. Así que escribamos la raíz cuadrada de 48 como la raíz cuadrada de sus factores primos, que contiene 1, 2, 3, 4 factores de 2 y un factor de 3. Además de la raíz cuadrada de 75, escribamos 75 como un producto de primos, que es 3 veces 5 veces 5, queremos 5 veces 5 veces 3. Y ahora para identificar los factores cuadrados perfectos. Bueno, 2 veces 2 es un cuadrado perfecto aquí y aquí, y 5 por 5 es un factor cuadrado perfecto aquí. La raíz cuadrada de 2 por 2 o 2 cuadrados se simplifica a un factor de 2 aquí y aquí, lo que nos da 2 veces 2 fuera de la raíz cuadrada. Luego tenemos veces la raíz cuadrada de 3. Además, la raíz cuadrada de 5 por 5, o 5 al cuadrado, se simplifica a un factor de 5, lo que nos da más la raíz cuadrada de 3. 2 por 2 es igual a 4. Escribamos esto como 4 raíz cuadrada 3 más 5 raíz cuadrada 3. Observe cómo tenemos radicales similares porque, de nuevo, las raíces cuadradas son exactamente iguales, y encontramos la suma tal como agregamos términos similares. 4 raíz cuadrada 3 más 5 raíz cuadrada 3 es igual a 9 raíz cuadrada 3. 9 raíz cuadrada 3 es la suma de las raíces cuadradas dadas. Espero que hayas encontrado esto útil.